Bueno, buenas noches, sean todos bienvenidos a la tutoría número 26 del segundo trimestre, segundo parcial. El tema de esta semana es lo que es la interacción gravitatoria. El objetivo, el mismo del parcial, que es comprender la importancia de aplicar los conocimientos de las leyes de la física para satisfacer los requerimientos del ser humano a nivel local, mundial y plantear soluciones a los problemas locales. Como saben, su humilde servidor, el licenciado Carlos Hidrobo. Cuando hablamos nosotros de interacción gravitatoria, desde tiempos remotos hasta la actualidad, siempre ha existido preguntas y muchas interrogantes. Una de ellas es que cómo es posible que la Tierra lleve millones de años orbitando en torno al Sol. Siempre se preguntaban por qué la Tierra gira alrededor del Sol, si ya que entre la Tierra y el Sol existe una distancia exorbitante o muy grande de varios millones de kilómetros. Si habláramos en valores astronómicos, habláramos de unidades astronómicas, ¿no? Entonces, pero fue Newton quien postuló la primera existencia de una fuerza a distancia que explica este movimiento elíptico de la Tierra alrededor del Sol, al que le llamó fuerza gravitatoria. Él, con su ley de gravitación universal, dio una respuesta racional para responder a este interrogante de que cómo es posible que la Tierra lleve millones de años orbitando en torno al Sol y por qué el comportamiento de los planetas descrito por las leyes de Kepler. ¿Por qué los astros giran alrededor del Sol formando trayectorias elípticas? ¿A qué es que se debe ese movimiento elíptico? Aquí por eso vemos el gráfico del sistema solar donde vemos el Sol, vemos, vemos a Venus, a Marte, la Tierra, Júpiter, Saturno, Urano, Plutón, todos los planetas que giran alrededor del Sol formando una trayectoria elíptica y siempre con una distancia que los separe, ¿sí? Llamada aún la distancia r del desplazamiento, ¿no? En 1686 fue entonces que el científico inglés Isaac Newton formuló matemáticamente la expresión para poder demostrar matemáticamente esta fuerza de atracción gravitatoria que no solo ejercen los astros, sino que ejercen en realidad todas las partículas. Él la denominó ley de la gravitación universal. Voy a leerles textualmente lo que indica esta ley. Esta ley indica que dos partículas materiales, cualesquiera del universo, se atraen entre sí con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, ¿no? Entonces aquí yo les he puesto un gráfico donde existe la fuerza de atracción. Yo he puesto aquí un ejemplo. Tengo una masa 1, una masa 2, la una es de 4 kilogramos, la otra de 6 kilogramos. Existe una distancia que los separa de 1 metro. Entonces en algunos libros esta distancia la representan con la letra R de desplazamiento, o en algunos libros con la letra D para indicar de que es una distancia. Pero en realidad significa lo mismo, tanto D como R significan lo mismo. Entonces yo, para encontrar esa fuerza de atracción, tendría que multiplicar el producto de estas dos masas, o sea 4 por 6, y dividirlo para la distancia al cuadrado. En este caso 1 metro al cuadrado, pues me quedaría 1 metro al cuadrado mismo. Pero en esta fórmula vemos que aparece un vector unitario y un signo negativo. Este signo negativo lo que indica en realidad es que la fuerza es contraria al sentido de donde se encuentra la atracción, ¿no es cierto? A donde se encuentra el desplazamiento, ya que es una fuerza gravitatoria. Entonces puede hacer que suceda que existe una atracción de la masa 1 a la masa 2, y también a su vez va a haber una fuerza de atracción de la masa 2 a la masa 1, ¿sí? Ya que son unas fuerzas que se puede decir que son recurrentes entre sí. Pero ya van a ver que en esta deducción, si nosotros igualáramos estas dos ecuaciones, pues
gravedad con, perdón, la fuerza gravitatoria o la constante gravitacional desaparecerían, masa 1 con masa 1 se irían, masa 2 con masa 2 irían, desplazamiento con desplazamiento se quedaría que la fuerza de 1 a 2 es igual al menos la fuerza de 2 a 1. Y es lógico, ¿no? Porque esta fuerza va a tener el sentido contrario. Entonces, basado en eso, nosotros podemos deducir lo siguiente. La masa es una propiedad que tienen todas las materias que origina la existencia de fuerzas gravitatorias atractivas entre los cuerpos. En otras palabras, todos los objetos dentro de nuestro espacio, dentro de nuestro campo gravitacional o dentro del universo, tienen una fuerza gravitatoria atractiva, sino que dependiendo de la masa, esa fuerza de atracción va a ser mayor o menor. Por eso es que nosotros ahorita nos encontramos, yo me encuentro sentado en mi sillita en la casa, porque el planeta Tierra, como tiene mayor masa, me está atrayendo a mí hacia el centro de la Tierra y por eso es que puedo caminar, ¿no es cierto? Si no existiera esa fuerza gravitatoria de atracción, yo estuviera ahorita volando por los espacios, ya que no existiera esa gravedad. De eso es el signo negativo de la expresión. Entonces, matemática indica que la fuerza gravitatoria tiene sentido contrario al vector unitario y que es de carácter atractivo. Ahora ustedes me dirán, profesor, pero ¿de dónde sale esa constante de proporcionalidad G? Este valor de esta constante de proporcionalidad G o constante gravitacional o constante gravitatoria, como usted le quiera llamar, es un valor que calcularon los físicos para poder buscar propiedades en común que tengan todas las partículas en cuanto existe la atracción. O sea, este valor de G es un valor que vale tanto para la atracción de dos partículas pequeñitas de polvo como la atracción que tenga entre el Sol y la Tierra, o la atracción que tenga una galaxia y otra galaxia, ¿sí? Es un valor que se logró calcular. Entonces, más o menos para 1731 y 1810, Henry Cavendish, con la ayuda de una balanza de torsión, él determinó experimentando tanto prueba y error y sacó un valor aproximado de 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Y ese valor se lo estableció para la constante gravitacional. Y esta G explica por qué las fuerzas son de escasa intensidad, debido a que es un valor muy pequeñito. Miren, 10 a la menos 11. Estamos hablando que a este 6 tendría que ponerle 10 ceros a la izquierda. Sería un valor de 0.000000667. Un valor muy pequeñito, que a primera vista o a primera percepción no se lo podría sentir, ¿sí? Es un valor sumamente pequeño. Pero cuando ya se trabaja con masas muy grandes, pues ya va a haber una cierta percepción de ese valor del campo gravitacional. Aquí les he puesto un gráfico donde vemos a la Tierra y ya no al Sol, ahora con la Luna. De igual manera, como son dos partículas, dos masas, también va a existir una fuerza de atracción gravitatoria, donde igual va a ser igual al producto de esa masa de la Tierra por la masa de la Luna sobre la distancia al cuadrado que separe la Tierra de la Luna y multiplicado por la constante gravitacional, ya que la Luna también está girando en torno a la Tierra elípticamente, ¿sí? Debido a las leyes de Kepler y debido a la ley de la gravitación universal de Newton. En este caso, aquí ya no aparece el signo menos, porque convertimos esta ecuación o transformamos esta ecuación de una ecuación con vectores unitarios a una fórmula general, donde ya no se necesita tener el cálculo de los vectores unitarios ni tampoco el signo negativo, porque ya se entiende que es una fuerza de atracción, no es una fuerza de repulsión, y sabemos que siempre va a haber ese comportamiento, ya que es una ley universal. Entonces siempre va a haber una atracción y ya no necesitamos indicar el sentido o la dirección de donde se manifieste ese vector. De la misma manera, el Sol ejerce una fuerza de atracción gravitacional sobre el planeta Tierra, pero el planeta también ejerce una fuerza de atracción gravitacional sobre él. En otras palabras, así como la Tierra atrae a la Luna también atrae a la Tierra.
Lo mismo el Sol como atrae a la Luna, también va a atraer la Luna al Sol. Solamente que la fuerza de atracción va a ser mucho menor a la fuerza de atracción que tenga en relación entre el Sol y la Luna. Entonces, el primero en descubrir la forma en que actúa la gravedad, como ya les mencionaba, el físico y astrónomo Isaac Newton, quien encontró que todos los cuerpos ejercen entre sí una fuerza de atracción a la cual le llamó fuerza de gravitación. Newton explicó que la atracción gravitatoria mantenía a los planetas en sus órbitas alrededor del Sol. En otras palabras, si no existiera el campo gravitacional, no pudieran los astros girar o tener esas trayectorias elípticas alrededor del Sol, igual que la Luna alrededor de la Tierra. En 1687 Newton publicó su ley de gravitación universal, en la que expuso que la atracción gravitatoria está en función de las masas de los cuerpos y de la distancia entre ellos. Cuanto mayor masa tenga un cuerpo, mayor es la fuerza con la que se atraen los demás cuerpos. Y es verdad, porque ahorita uno es evidente ver, como la Tierra es más grande, pues nos atrae a nosotros, ya que somos partículas sumamente pequeñas, ¿no es cierto? Sistemas pequeños de partículas. Pero ahora imaginemos que tuviéramos una masa más grande que la Tierra, o un astro pasara alrededor de la Tierra, un cometa, del tamaño de la Tierra. Entonces lo más lógico es que el astro que tiene mayor tamaño, mayor masa, pues va a atraer con mayor fuerza al otro astro. Entonces, debido a ello, un hombre tiene menor peso en la Luna que en la Tierra. ¿Por qué creen que tiene menor peso en la Luna que en la Tierra? Debido a que la Luna tiene menor masa, la Tierra tiene mayor masa. Entonces va a haber menor fuerza gravitatoria o menor campo gravitacional o menor gravedad, ya que la fuerza gravitacional es menor. Pues la masa de la Tierra es mayor que la de la Luna y por tanto también es mayor su fuerza gravitatoria. No sé si algunos han de haber visto en la televisión Dragon Ball Z, cuando Goku se mete en esa máquina donde aumenta la gravedad para él poder sacar más fuerza y más poder, ¿no es cierto? Entonces, ese es un ejemplo evidente de la fuerza gravitatoria, que para poder aumentar esa fuerza gravitatoria necesitaríamos aumentar el peso, o la masa, perdón, no el peso, sino la masa de la sustancia. En este caso, pues, Goku se siente más pesado debido a que su cuerpo siente la atracción de una masa mayor. Aquí también les he puesto cuánto es el valor de la constante gravitacional, 6.67 por 10 a la menos 11, que si lo convirtiéramos en un número decimal, valdría 0.00000000667. Prácticamente difícil de leerlo. Décima, milésima, millonésima, 10 millonésima, 10 billonésima, trillonésima, cuadrillonésima, quintillonésima, sextillonésima. Uy, muy complicado leer. Entonces más fácil es leerlo en notación exponencial o en notación científica, 6.67 por 10 a la menos 11. Entonces aquí tenemos cada una de estas magnitudes vectoriales y escalares. En este caso las vectoriales tenemos la fuerza, la constante gravitacional, ¿sí? Y escalares tenemos la masa 1, la masa 2 y la distancia. Bueno, en este caso lo represento con la letra D, pero es un vector debido a que tiene una dirección y tiene un sentido, ¿no? Si lo representáramos con la letra R. Y sus unidades en el sistema internacional. La fuerza, sabemos que se mide en Newton porque es una fuerza de atracción. La constante gravitacional, su unidad de medida es el Newton por metro al cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Las masas, pues sabemos que su unidad de medida es el kilogramo. Y lo que es la distancia que los separa o el desplazamiento en metros. Aunque también existen unas unidades de medida cuando trabajamos con partículas muy pequeñas, pues cuando trabajamos con masas muy grandes, kilogramos, pero ya con partículas podemos trabajar con las dinas, ¿sí? Y una dina por centímetro cuadrado sobre gramo cuadrado, el gramo y los centímetros, cuando trabajamos con valores menores. Aquí por último les he puesto una actividad para el portafolio, una experimentación tomada del libro de física. Dice, entonces vamos a ver cómo la fuerza de atracción de dos compañeros de clase
tenemos un joven que tiene una masa de 52 kilogramos y otro joven de masa M2 de 65 kilogramos. Ellos están separados por una distancia de 0.8 metros, 80 centímetros. Y vamos a darnos cuenta de que el valor de atracción es sumamente pequeño, por eso es que ellos no sienten la percepción, gracias a sus sentidos, de la atracción, porque tienen una distancia muy corta que los separe. Entonces, entre dos masas existe una fuerza atractiva, llamada fuerza gravitatoria, de atracción entre los dos. Pero esta depende de dichas masas y de la distancia que los separe. Como las masas son sumamente pequeñas y la distancia muy pequeña, pues no se va a sentir esa fuerza de atracción. Vamos entonces a aplicar la ley gravitacional, vamos a sacar los datos. Tenemos la masa 1 de 52 kilogramos, la masa 2 de 65 kilogramos y la constante gravitacional, que ya es un dato que tenemos ganado, que lo debemos anotar al inicio. Porque no importa si el fenómeno se experimenta aquí en la Tierra, en la Luna, en Marte, en el Sol, en cualquier parte del universo, por eso es universal. La constante gravitacional siempre va a valer 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Y la distancia que lo separa, 0.80 metros. Entonces aplicamos la expresión matemática de la ley gravitacional. Entonces la fuerza de la masa 1 a la masa 2 va a ser igual a la fuerza de la masa 2 a la fuerza 1. Entonces es como decir que la fuerza va a ser igual a la constante gravitacional por la masa 1 por la masa 2 sobre la distancia que separe. Entonces reemplazamos con los valores. Entonces metro cuadrado con metro cuadrado se va, kilogramo con kilogramo se van, kilogramo con kilogramo se van, y me va a quedar de un valor de 3.5 por 10 a la menos 7 newton. Ahora, si ese 3.5 nosotros lo convirtiéramos a un valor, ahí tenemos el 3.5, significaría que tendríamos que ponerle 7 ceros hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no es cierto? 7 ceros a la izquierda. Entonces, miren, ese sería el valor de atracción en newton de esas dos personas. Un valor sumamente pequeñito. Por eso es que uno no lo siente ni se percata de ese valor de atracción. Pero está ahí presente si utilizáramos algún instrumento. Entonces, como comprobación podríamos decir que la distancia debe ser muy pequeña para que la fuerza gravitatoria sea apreciable. O sea, mientras las personas o las partículas estén más cerca, ahí se va a sentir más la fuerza de atracción. Pero mientras más lejos estén, menos se va a sentir la fuerza de atracción. Por eso es que el Sol y la Tierra tienen una distancia muy lejana, por eso es que no llega el uno a ganar al otro tanto que se atraigan y se destruyan, ¿no? Y mantienen esa órbita y esa distancia que los separa. Pero donde 1 grado se moviera la Tierra y se moviera sus trayectorias, prácticamente sería una catástrofe de niveles mundiales. Entonces esa es la actividad sencilla, está comprobada. En casa utilicen la calculadora para verificar que el valor sea correcto. Por último, les he puesto la página del libro donde fue sacada la actividad por el portafolio. Sí, y eso ha sido toda la tutoría de hoy día. Voy a dejar de compartir pantalla para ver si existe alguna pregunta sobre la fuerza gravitatoria. Entonces, ¿tienen alguna pregunta de la tutoría de hoy día? Daisy, Magda, Cintia, ¿tienen alguna pregunta? Por mi parte no, licenciado, gracias. Bueno, Daisy. Entonces recuerden, todas las cosas, absolutamente todas las cosas, tienen una fuerza de atracción, sino que no está presente porque es un valor sumamente pequeño que siempre va a variar dependiendo de la masa de los objetos o de las partículas. Les ruego por favor activen la cámara para hacer la captura y de aquí nos vemos.